¿Qué significa la fianza aquí en Nueva York? Bueno, una fianza es asegurar que la persona va a regresar de vuelta a la corte durante el pendiente del caso. Normalmente una fianza se pone como una garantía que lo pone un familiar o una amistad de la persona que es el defendiente para asegurar que van a regresar a la corte y que no van a huir de la justicia. ¿Es una garantía económica? Sí, una Sí. garantía económica en que una persona deposita una cantidad de dinero en la corte para asegurar que la persona va a regresar y volver a la corte durante la pendencia del caso. ¿De qué depende la cantidad, el monto que se le establece a las personas? Bueno, mucho depende en la seriedad de el delito que se está acusando. Se está determinando también qué tipos de raíces tiene la persona con la comunidad para asegurar que esa persona va a regresar de vuelta a la corte. Es Entonces la como corte arraigo, normalmente, ¿cómo? como si fuera un arraigo de que no se va a Uh-huh. escapar. Sí, exactamente. La corte toma en cuenta primero las raíces que la persona tiene en la comunidad. Eso quiere decir si la persona vive en el condado donde cometió el delito, si trabaja en la ciudad de Nueva York, en el condado de donde está el caso pendiente, o si la persona es de otro estado o de otro país. Tiene que asegurar en la corte que la persona va a regresar para enfrentar los cargos que se presentaron en la corte. También la corte toma en cuenta la seriedad del delito. Quiere decir, si es un delito menor o un delito mayor, si hay violencia o no violencia en el caso, qué tipo de cargos se trata el caso. Tiene mucho también que ver con si el juez va a poner una fianza o no. Abogado, en estos, justo asumiendo la posición, el nuevo alcalde, Ed Adams, participó en una actividad en Albany y propuso que haya una revisión de la reforma de fianzas aquí en Nueva York. ¿Por qué él hizo eso y por qué entonces se hace necesario esta reforma en este momento? Bueno, en enero del 2020 hubo una reforma grande de fianza. Antes, si una persona ha cometido muchos delitos y ya tenía un récord criminal, la corte pudo imponer fianza para asegurar que la persona regrese a la corte. Pero los políticos en el estado, en el legislado del estado de Nueva York, determinaron que ese tipo de sistema de fianza perjudicaba al pobre. La persona que no podía pagar la fianza tenía que quedar preso con una fianza hasta que o el caso siguiera un juicio o hasta el punto que la persona se declarara culpable. Y se encontraba en situaciones en que la persona quedaba meses, sino años, esperando a su día de juicio. Entonces, los políticos en la asamblea y en la legislación del estado de Nueva York determinaron que tiene que haber un sistema más justo. Entonces, en enero del 2020 cambiaron las reglas y la reforma de fianza para asegurar que sea un sistema más justo. Entonces, en casos en que son delitos menores o delitos que no involucra violencia, normalmente no se está requiriendo una fianza o los jueces no tienen que poner una fianza en esos tipos de casos. Solo tienen que determinar si hay un modo para asegurar que esa persona va a regresar y enfrentar los cargos. A pesar de la fianza, es obligatorio también tener un garante para poder salir de la cárcel. La persona quien deposita el dinero económico, una cantidad de dinero con la corte, es como un garantor. Está garantizando y está depositando su dinero para asegurar que esa persona va a regresar a la corte durante la pendencia del caso. Existe un sistema en los Estados Unidos que no es común en otros países y es aquello de tomar un préstamo para pagar la fianza. ¿Ustedes podrían explicar sobre cómo el sistema trabaja? Pues
en muchos países internacional existe poniendo fianza para asegurar que la persona va a regresar a la corte. Es una forma, en inglés se llama como un ransom, es una forma de extender una cantidad de dinero para asegurar que la persona no va a huir de la justicia y no va a huir de los cargos que están enfrentando. En países como Japón y Nueva York tienen fianza en que usan un bail bondsman como un sistema de que si la persona no tiene suficiente dinero en efectivo para pagar esa fianza, sea un familiar o un amigo que le está ayudando como un garantor que va a volver a la corte. Hay otros modos también que se llama un bail bonds aquí en el estado de Nueva York y lo usan también un tipo de bail bonds, pero también con la reforma hubo varios cambios. Ahora una persona puede pagar con un bail bonds, tanto como con un efectivo, como un unsecured bond también. Entonces, hay varias formas ahora que lo hace más posible para que la persona puede salir y puede pelear su caso desde afuera en vez de estar encarcelado y esperando a su día de juicio. Doctor, ¿y cuáles son, por ejemplo, esos casos que admiten fianza y cuáles no? ¿Cuáles son esos delitos graves que no admiten ninguna fianza? Ok, pues normalmente en los casos que admiten fianza y que el juez tiene discreción para poner fianza, suele ser normalmente felonías, que son delitos mayores y violentos, delitos mayores violentos. Y también puede haber ciertos casos también que un juez puede poner una fianza para casos que involucran ofensas contra niños, ofensas sexuales, actos de terrorismo, conspiración a cometer un asesinato, intimidando a testigos. Esos son ciertos también casos en que pueden poner una fianza. En casos de delitos menores, por ejemplo, que en inglés se llama misdemeanor, normalmente no ponen fianzas, pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, si la persona viola una orden de protección dirigiendo que no puede tener contacto con la víctima y desobedece una orden de la corte, un juez puede poner una fianza en ciertos delitos menores como ese tipo de caso. Ciertas ofensas sexuales que son delitos menores, también un juez tiene la discreción de poner una fianza. Ya, a mí siempre me ha preocupado y no lo entiendo, ojalá podamos, yo no entiendo cómo se da el asunto de la indemnización, porque supongamos que una persona comete un hecho o lesione, se lleve la vida, sesgue la vida de una persona, ¿cómo se da eso de la indemnización para los que están vida? Porque se supone que yo estoy preso y no estoy trabajando. ¿Cómo entonces se da esa dinámica que de verdad yo soy honesta, como que no lo entiendo mucho? ¿Cómo se paga una indemnización si yo estoy presa? Sí, es una buena pregunta, porque existen fondos en el estado de Nueva York para víctimas que sufren ciertos delitos, son víctimas de delitos que tuvieron pérdidas económicas. Y hay fondos que las cortes tienen para ayudar a indemnificar esas pérdidas. Ahora, lo que hay que distinguir es que las cortes criminales y las cortes civiles llevan casos muy distintos. Okay. La corte criminal se encarga de llevar cargos para delitos, para gentes que han cometido delitos y que tienen que sufrir una penalidad por los delitos si lo encuentran culpable de los delitos. Después hay otro recurso en una corte civil que una persona quien es víctima puede demandar por indemnificación de dinero. Ahora, en muchos casos criminales, las víctimas no tienen los recursos para ir a una corte civil a demandar a otra persona, y muchas veces las personas que cometen delitos no tienen dinero. Por eso existen fondos dentro de las cortes para víctimas de delitos, sea por ayudar a cubrir gastos médicos o ciertos. Y en muchas ocasiones, en casos de delitos, la fiscalía se encarga también
de entre en la negociación para llegar a una resolución, si el caso no va a juicio y si hay una declaración de culpabilidad, que se resuelve dentro de esa negociación, que la persona sea indemnificada por la pérdida. Vamos a decir, por ejemplo, una persona que fue víctima de un accidente de coche en que la persona estaba conduciendo de forma muy peligrosa en la calle y traen cargos criminales contra la persona y hubo daños al coche. ¿Quién va a indemnificar? Bueno, la fiscalía puede negociar dentro de las negociaciones, decir, bueno, mira, señor, tú has cometido este delito, pero también hubo ciertas pérdidas económicas y queremos que la persona que fue víctima sea compensada por eso. Puede caer dentro de esa negociación. Ya, ya esta va a ser mi última intervención para que los muchachos puedan participar. Entonces, otra cosa, usted estaba hablando de que ha sido flexible, ha habido una reforma, tal como lo reconoce el nuevo alcalde en Nueva York. Ahora bien, muchas personas se quejan y dicen que parte de el alto índice de criminalidad que existe hoy día en la ciudad de Nueva York se debe justamente a eso, a que las fianzas son muy susceptibles e incluso discriminan, y que los adultos están enviando a niños a hacer actos o fechorías que son graves para que justamente pasen desapercibidos. ¿Usted qué opina de eso, doctor? ¿Le parece que eso tiene mucho que ver con los altos actos de violencia y de desorganización que hay hoy en la ciudad de Nueva York? Hay esa percepción y aún están analizando si es a causa de la reforma de la fianza, si algo también tiene que ver con la pandemia y las condiciones que han afectado a la gente también. Y aún están analizando eso, si tiene que ver. Han visto que personas que han salido después de un arresto, bueno, desde el 2020, que han salido después de un arresto, han calculado que hay gente que caen arrestados de nuevo después que los sueltan. Existen esos casos y están calculando que casi un 20% de las personas que han cometido un delito y después lo soltaron sin fianza han cometido algún otro tipo. No tiene que ser un delito grave, pero otro tipo de delito. Pero aún eso se está analizando y creo que se necesita más tiempo para adquirir más datos, para determinar si en realidad eso es la causa del aumento de crimen en la ciudad de Nueva York. Licenciado, no sé cómo funciona la fianza. Aquí en República Dominicana usan aseguradoras, incluso le ponen un monto y al final es 1% de ese monto que va solo a pagar. ¿Cómo funciona de este lado? Hay tres formas. Uno es por efectivo, quiere decir, la persona, el juez pone una cantidad y si la persona lo tiene en efectivo, lo paga, no la persona, el defendiente, pero un familiar o una amistad que viene como un garantor para asegurar que esa persona va a volver a la corte. Otra forma es también, en inglés se llama un bail bonds, que es algo similar como estás describiendo. Es una persona que le pagas 1%, paga la fianza con la aseguranza que la persona va a volver. Y la otra ahora que también se introdujo en el estado de Nueva York es un unsecured. Quiere decir que la persona lo garantiza, pero no tiene que ir por afuera a buscar una compañía, un bail bondsman, por ejemplo, para asegurar esa fianza. Entonces, hay tres formas, pero lo que hemos visto es que con esta reforma ha bajado mucho las personas que se mantienen detenidos durante la pendencia del caso. Y entonces, para volver a lo que la señora me estaba preguntando, hay un costo que sí han subido la cantidad de delitos y aún estamos determinando por qué se subió, si tiene que ver con la pandemia, si tiene que ver con otras razones o si tiene que ver con mismo la reforma de la fianza. Pero de otro punto de vista, y como otros lo están viendo dentro del sistema jurídico, es que las personas
que quedan afectadas psicológicamente por un primer arresto, que quedan detenidos simplemente porque no pueden pagar la fianza, eso también tiene un costo a la sociedad y a la persona individualmente. Que una persona que quizás está acusado de algo pero no es culpable, está detenido simplemente porque no puede pagar su fianza o no tiene familiar por afuera o amistades quien le puede pagar esa fianza. Entonces, la razón por esta reforma tiene mucho que ver con la justicia para que sea más igual, tanto para el pobre como para la persona rica que normalmente puede pagar esa fianza. Así es. Providencia. No, quería hablar respecto a la reincidencia, pero el doctor tocó ese tema y es que hay una percepción ante la población y es de que las personas que están cometiendo la mayoría de actos violentos ahora mismo en la ciudad de New York son personas reincidentes que se supone debían estar en prisión en ese momento que cometieron los hechos. ¿A qué se debe esto, doctor? Eso es una percepción y es algo que realmente aún están analizando si es justo mantener una persona detenida con acusaciones cuando la persona está presumida a ser inocente hasta que se declara culpable o hasta que vaya a juicio y se determina que es culpable del delito. Y aunque tenga antecedentes, simplemente porque tiene antecedentes puede ser una razón para pensar que la persona sea un riesgo de no volver a la corte, pero no debe ser la razón para poner una fianza. El propósito de la fianza no es para determinar si la persona es más culpable o menos culpable por el delito que le están acusando. Es para simplemente determinar si esa persona es un riesgo de huir de la justicia. Y entonces, lo más alto los cargos, lo más serio los cargos, lo más probabilidad que la persona es disponible de huir de la justicia e ir a otra jurisdicción, otro estado, otro país. Si la persona no vive en esa comunidad, también es una razón porque esa persona más probable va a huir de la justicia. Y entonces, por eso, la Corte tiene que determinar cuánta fianza, si va a poner una fianza para asegurar que esa persona va a volver a la Corte. Pero simplemente porque la persona tiene antecedentes, no necesariamente quiere decir que esa persona va a huir de la justicia. El propósito de la fianza simplemente es eso, para asegurar que la persona va a volver a la Corte a enfrentar esos cargos. Es interesante, esperamos que los amigos y las amigas de Levántate New York hayamos tenido, conociendo un poquito este término que escuchamos a diario, esto de la fianza, pero que pocos sabemos qué significa y cuándo debemos acudir a este tipo de recursos de la justicia que nos permite, como bien señala el abogado Portela, nos permite ir a casa sin que haya un riesgo de escape, que es lo que realmente yo entiendo que está diciendo el doctor que permite la fianza. Recuerden ustedes, la firma Portela es una firma que brinda una representación entusiasta y orientada a los resultados en las áreas de defensa criminal, de inmigración, de derecho de familia y de lesiones personales. Para nosotros ha sido un privilegio, doctor, el que usted nos haya acompañado en esta mañana tan temprano de Levántate New York e invitarle a que falta mucho porque estamos en el proceso de si se va a reconocer una enmienda migratoria. Entonces, en este sentido, también vamos a conocer con usted, cuando usted disponga, de lo que es la fianza de inmigración aquí en Nueva York, que es importante que los amigos y las amigas también estén enterados en este sentido. Con mucho gusto. Bueno, gracias al abogado Manuel Portela por habernos acompañado en esta mañana tan temprano de Levántate New York.